chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a hacer este haul rapidito de la tienda Dollar Tree. Para los que no saben, aquí en los Estados Unidos existe esta tienda Dollar Tree que todo es a $1, así que es muy económico ir a esta tienda porque se consiguen muchas cosas a buen precio. Así que ya separé todo como siempre: belleza, un poquito de moda, oficina, artesanía, hogar. Así que vamos a empezar. Ok, en cuanto a belleza, me encontré estos dos esmaltes. Y como pueden ver, este que es un color como bronce y este como entre azul y morado, este tiene un poco de brillo. Estaba viendo sobre esta marca y algunos sitios dicen de Pira, dice que sí es libre de crueldad, no experimenta en animales, y otros decían que no. Así que voy a investigar un poquito más antes de usarlo. Pero este sí me encanta mucho ahora como para el otoño y la Navidad, me encanta mucho. Aparte que se parece mucho a un labial de Milani que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero les dejo el nombre, labial de Milani. Entonces combinaría muy bien ponerse el labial y esto en las uñas. También de la misma marca me encontré este delineador y lo que me encanta es que es automático, así que no se tiene que estar sacándole la punta. Y nunca he intentado esta marca LA Colors, es la primera vez para mí, así que vamos a ver qué tal. Y a $1 me pareció muy bueno. Después me encontré esta sombra Wet n Wild. Esta marca sí sé que no experimenta en animales y me gustó mucho el color, como pueden ver. Es un color dorado muy bonito y me pareció perfecto. Igual también ahora para el otoño o ahora para la Navidad, para invierno. Y la verdad no tengo mucha experiencia usando esta marca, pero sí es un color súper bonito. Y atrás pueden ver el conejito, dice libre crueldad, cruelty free. Después me encontré esto para las uñas. Son como calcomanías y se me hace muy básico y más rápido de arreglarse las uñas con algo así, porque no se tiene que estar esperando para que el pinta uñas se seque. Entonces lo que trae son 20 piezas de diferentes tamañitos. Trae un palito de madera para empujar la cutícula y una lima también. Y también me di cuenta que tenían de la marca Sally Hansen, pero yo sé que Sally Hansen experimenta en animales, así que no compré de esa marca. Pero sí, este diseño me pareció muy bonito, el diseño de estas. Había muchas, pero esta fue una de mis favoritas. Después me encontré con este tinte de pelo que es temporal. Es como un durazno color naranja, pero bien clarito. Lo único que trae es la bolsita del tinte y el peine. Y dice de aplicárselo en el pelo y después se quita el color solo con agua y jabón. Así que no sé cómo se me vaya a ver mi pelo, porque mi pelo es oscuro. Me imagino que esto es algo que se ve mejor en pelo claro, pero vamos a ver qué tal, ¿no? Y después me encontré con estos lentes de aquí. A ver, les muestro. El primero es este estilo. Vamos a ver qué tal, sí o no, no sé. Y el otro, que es este de aquí, este me gusta mucho. ¿Qué piensan? Que sí, que no. Un estilo muy diferente y a $1. Así que ustedes me dejan saber cuáles los devuelvo, me los quedo. A ver qué tal o qué piensan. Ok, entrando en las cosas de oficina, me encontré estos ganchos y me encantan estos ganchos. Se me hacen muy útiles porque de hecho yo uso de estos para tapar todo, o sea, las papitas, para el cereal, a veces la bolsa de lechuga, lo que tenga, pero siempre uso de estos ganchitos. Aparte que también es para papeles, pero yo les doy doble uso y me encantan estos ganchitos mucho. Me encontré con estos tapes y cada uno trae un diseño diferente, como pueden ver, y me parece muy bonito como para un regalo o para cuando esté decorando mi agenda y agregarle un poquito de color, así que muy bonito. Y también este tape que tiene diseño de hojas como de árbol y me pareció muy bonito. Está simple pero bien bonito.
Y también atrás da ideas como decorar como que los sobres, libros, bolsita o cajas de regalo. Unas tarjetas que dicen thank you, que sería gracias. A veces a uno le dan cosas o las regalan, entonces estas se me hacen muy bonitas, así ya las tengo en mano para cuando las necesite pues ya las puedo dar. En cuanto a artesanía, me compré esto, yo no sé cómo se le llama. Me gustaron estos dos de aquí, el verde no mucho, pero como va a ser Navidad yo creo que por eso lo traía. Pero así muy bonito como para artesanías, para cuando, como para hacer algún moñito cuando se está envolviendo un regalo, o para decorar ya sea una jarra. Entonces muy lindo, muy simple pero muy bonito. Este spray que es pegamento, yo nunca he usado pegamento en spray, así que a ver qué tal funciona. Dice que se puede usar en todo, como en tela, fotos, papel, vidrio, metal, plástico, madera, cartón y en muchas cosas más, pero me gustó. Dice que pega bien, que se puede usar en fotos, que se seca transparente y que se pega permanente. Bueno, pues se ve bueno, ¿no? Trae poquito, es una botita chiquita y era la última que agarré, así que pues a ver qué tal funciona. De hecho a mí se me ocurrió, esto se podría usar como para esas joyitas o collares o aretes que tienen muchas piedras, de hecho así como el que tengo ahora, y ponerle un poquito, una capa bien delgadita para que no se vayan a caer las piedritas. Así que voy a intentar con otra joyita para ver qué tal funciona, y si funciona pues les voy a hacer un video de eso. Y me encontré con este lapicito que sirve para ya sea tabletas o celulares. Entonces es un lápiz para no estar usando el dedo. Y pues lo quiero intentar a ver si... Nunca he tenido uno así que lo voy a intentar para ver qué tal funciona. Si conviene usar mejor así o con el dedito. Ok, ahora en cuanto al hogar. Me encontré con esto de aquí, que es redondo porque mi mesa es redonda, pero es grandísimo. Y yo la verdad no vi cuánto medía antes de comprármelo, pero es grande, grande. 38 pies, eso es grande, es gigante. Yo cuando lo puse en mi mesa me sorprendí mucho porque no pensé que fuera a ser tan grandísimo. Yo no vi la medida antes de ponerlo, entonces lastimosamente no le quedó a mi mesa, así que no es algo que voy a poder usar. Y me compré estas tacitas porque se me ocurrió que las podría tener por si hago más videos de recetas, así para cuando esté mostrando los ingredientes los puedo mostrar en estos vasitos. Entonces este se supone que están de shots, pero están muy bonitos, están chiquitos y son transparentes y me pareció perfecto, muy ideal para esos videos o fotografía. Tomar los ingredientes o estos de aquí que trae 12, así que me pareció muy ideal. Y me encontré con esto que es para ordenar, si pueden ver, para los muebles. Y encontré este sin plástico y este sí lo encontré así, y aquí está mi idea. Y de hecho era para el mueble que tengo aquí arriba, que les voy a mostrar, pero le quedó muy chiquito, entonces es algo que voy a devolver. Y aquí les muestro el mueble. Como pueden ver es muy chiquito, y este sí le quedó ideal a mi mueble porque eso los compré en Walmart y me aseguré que fuera la medida exacta para que así quedara más bonita. Así que qué lástima porque esto era $1 cada uno y estos sí costaron más. Esto de hecho era un paquete de 4 como por $16, algo así, pero sí costó más. Y bueno, estos sí los voy a volver. Y por último, estos jaboncitos. Este es de lavanda y me encantan estos jabones porque es $1 y son jabones que no experimentan animales. Está hecho con puro extractos de lavanda y aceites esenciales y no contiene parabenos, sulfates. Y la cajita está hecho 100% reciclado, así que me gusta mucho la idea detrás de ellos. Y este que agarré es de avena con almendra y dice que este es bueno para piel seca y que exfolia, y este para calmar y poner la piel suave. Así que me encanta mucho estos jabones.
porque aparte de que son muy buenos, son muy baratos también. Y hasta aquí concluye el video de haul de Dollar Tree, que usualmente yo sé que les muestro mucho, pero la verdad estoy tratando de ir mucho menos porque así gasto menos dinero y no acumulo más cosas, que de hecho en los últimos Dollar Trees he devuelto bastante cosas para no acumular mucho, y ya con estas cosas ya estoy pensando en devolver algunas. Así que espero que les haya gustado y gracias por verme, y muchas gracias a las personas que me ven, que se han suscrito. Gracias y los veo la próxima. Besitos, bye. Hola chicos, ¿cómo están?